En este video vamos a examinar cómo se comportan las funciones de costos, ingresos y ganancias en el plano cartesiano. Tenemos dos objetivos. El primero va a ser aprender a graficar las ecuaciones y el segundo va a ser interpretar ciertos sectores que se da a partir de la graficación de las mismas. Vamos a retomar nuestro ejemplo de producción de botellas de agua que se desarrolló en el video de las funciones de costos, ingresos y ganancias. Recordemos que en esa oportunidad planteamos una ecuación de costo total igual a 500Q más 1.500.000, una ecuación de ingresos total igual a 2.200Q y una ecuación de ganancia total igual a 1.700Q menos 1.500.000. Estas son las funciones que vamos a graficar. Antes de graficar, debemos recordar que las ecuaciones mencionadas tienen la estructura de y es igual a mx más b, que corresponde a la forma de las funciones que son lineales. Aquí es importante destacar dos elementos. Por un lado, m, que corresponde a la pendiente, que va a ser la herramienta para direccionar hacia dónde se dirige la recta de la función, y por otro lado, b, que corresponde al punto de corte en el eje de pendiente. Entendamos esto en el plano cartesiano. Empecemos por mencionar que en el eje X van a ir las variables que son independientes, en este caso lo correspondiente a las cantidades, y en el eje Y van a ir las variables que son dependientes. En este caso, lo que representa dinero, ya sea en términos de lo que me gasto o lo que ingresa o en términos de ganancias. Entonces, en X vamos a ubicar cantidades y en Y vamos a ubicar los costos, ingresos y ganancias que corresponden a una suma de dinero. Como indicamos que el punto B es aquel punto de corte en el eje dependiente, entonces el eje dependiente tendremos que ubicarlo en Y. Y en Y vemos dos caritas felices. ¿Por qué ubicamos las caritas felices ahí? Porque vemos que hay rectas de ciertas ecuaciones que se cruzan en estos puntos con Y, con el eje dependiente. En esta manera tenemos que concluir que las caritas son puntos de corte en el eje dependiente, puntos correspondientes a B. Iniciemos graficando nuestra ecuación de costo total. Vamos a iniciar con el punto B. El punto B en este caso corresponde a 1.500.000. Vamos a ubicar 1.500.000 en el eje dependiente, el cual corresponde al eje Y. En el eje Y vamos a ubicar entonces 1.500.000 y en esta oportunidad se ubica donde está la carita feliz. Esta carita feliz representa en este eje un valor total a 1.500.000. Quiere decir que los costos fijos siempre se van a ubicar en la gráfica en el punto de encuentro con el eje Y correspondiente a las variables dependientes. Ahora bien, la pendiente en este caso es 500. Esta pendiente nos representa que por una unidad de más producida, el costo se aumenta en 500 pesos. En esta oportunidad, la pendiente me va a dar una dirección a la recta de la ecuación. Quiere decir que si en el eje X yo me muevo una unidad, pues en el eje Y tendré que moverme 500 unidades y así sucesivamente. Esa es la forma en la que se va a construir la dirección de la recta. Hablemos ahora de los ingresos. La ecuación de ingresos igualmente tiene la forma de Y mx más b. En esta oportunidad el punto B es igual a 0, de forma que el punto de corte con el eje dependiente correspondiente al eje Y va a ser donde está la carita feliz, va a ser correspondiente al punto 0,0. ¿Y por qué? Porque pues, si yo no vendo ninguna unidad, pues no voy a obtener ningún ingreso, de forma que resulta lógico que el punto de corte en el eje Y corresponda a 0. Ahora bien, la pendiente en este caso es 2.200. Esta pendiente significa que por cada unidad vendida el ingreso va a aumentar en 2.200 pesos. ¿Cómo me direcciona esta pendiente la ecuación? Pues bien, si yo me muevo necesariamente una unidad, una cantidad en el eje X, necesariamente tendré que moverme 2.200 pesos en el eje Y, aumentando así los ingresos.
Finalmente, tenemos las ganancias totales. La ecuación de ganancias totales es igual a 1700Q menos 1.500.000. En este caso, el punto B corresponde entonces a menos 1.500.000. Tendremos que acudir a la parte negativa del eje Y correspondiente a las variables dependientes, como ya lo hemos mencionado. Donde encontramos la carita feliz, se ubica entonces el punto B. La carita feliz representa entonces un valor de menos 1.500.000 en cuanto a las ganancias totales. Ahora bien, la pendiente en este caso es 1.700. Esta pendiente significa que por una unidad vendida, la utilidad que yo obtengo corresponde a 1.700 pesos. Esa pendiente me direcciona a la recta de ganancias de la siguiente manera. Si yo me muevo una cantidad, es decir, si yo vendo una botella, tendré que moverme una unidad en el eje X y en el eje Y simultáneamente tendré que moverme 1.700 pesos, porque pues por una unidad vendida la ganancia obtenida es de 1.700 pesos. Y así sucesivamente, me podré mover otra unidad si vendo otra unidad y paulatinamente tendré que moverme en el eje Y otros 1.700 pesos. Ahora, ¿qué podemos identificar cuando ubicamos las tres ecuaciones en el mismo plano cartesiano? Recordemos que la recta verde corresponde a la función de costo total, la recta azul corresponde a la función de ingreso total y la amarilla a las ganancias. Vamos a identificar varias cosas. Lo primero, este punto que estamos resaltando en rojo representa un equilibrio entre los costos y los ingresos. Representa que todos los ingresos que ha obtenido un vendedor le permiten cubrir con exactitud todos los gastos que ha tenido, de manera que no pierde ni gana absolutamente nada. Esta misma situación la podemos predicar de este segundo punto que estamos resaltando en rojo. Aquí, ¿qué sucede? Las ganancias corresponden a un valor de 0. En esta oportunidad, el productor de las botellas no tiene ganancias reales ni tampoco tiene ganancias denominadas como negativas. En realidad, en este punto no está ganando ni está perdiendo absolutamente nada. ¿Cuándo van a haber ganancias realmente positivas? Las vamos a ver en este sector. Aquí sí tenemos ganancias positivas. A partir de esta cantidad que se identifica con este punto, entonces el productor de las botellas realmente va a empezar a enriquecerse. Por otra parte, en este último sector vamos a ver que el productor de las botellas va a tener pérdidas. Aquí vemos que los valores correspondientes a las ganancias en toda esta zona son negativos. Esta misma situación se puede reflejar en otra parte del esquema. En esta parte vamos a reflejar igualmente ganancias. Aquí podemos afirmar que hay ganancias porque lo correspondiente a los ingresos supera a los costos. Y por esta parte también podemos reflejar igualmente las pérdidas porque lo correspondiente a los costos supera a los ingresos. De esta forma nos aproximamos brevemente a la graficación de estas funciones. Gracias.